repasar esto. Vamos a este punto 2, ¿no? En el archivo que te he dado, tenemos... sí pueden visualizar mi pantalla, ¿no? ¿Pueden visualizar mi Sí. pantalla? Sí, bien. En el archivo que te he pasado en el Classroom, encontramos un archivo que se llama tablas dinámicas seminario. En este archivo, voy a subir esto para acá mejor. En este archivo encontramos una hoja que es la base de datos que vamos a trabajar la tabla dinámica. La estructura de una tabla dinámica que después te voy a explicar. Y aquí encontramos una tablita. Dos cuadros acá tenemos, ¿ya? Dos cuadros. Voy a emparejar este cuadrito con otro nombre. Voy a colocarle acá un nombre, ¿ya? Y le voy a aplicar los bordes para que sean iguales todos los dos cuadritos. Vamos a aplicarle acá el borde. Ya está. Listo. Bien. También antes de empezar, jóvenes, coloquen sus nombres y apellidos correctos porque con esos datos van a imprimir y diseñar sus diplomas de este seminario, ¿ya? Coloquen, y a los que no han colocado sus nombres, lamentablemente no se les va a poder dar su certificado, ¿ya? Bien, miren, cuando uno quiere trabajar con tablas, lo que tiene que hacer es lo siguiente. Tiene que seleccionar el rango que vas a convertir a tabla, ¿no? Lo seleccionas el rango que se va a convertir a tabla, te vas a insertar y acá vamos a encontrar una herramienta llamada tabla. Dice, crea una tabla para administrar y analizar datos relacionados. Las tablas permiten ordenar, filtrar y dar formato a datos de una hoja más fácilmente, dice. ¿Bien? Eso es una tabla. Que en Excel, bueno, en las clases de Excel que se comparten no tocan ese tema mucho, porque primero, como vuelvo a repetir, se debe aprender de la forma convencional, de cómo trabajar con rangos, con nombres de rango, ¿no? O con referencia externa, ¿no? Y este tema se queda ahí en el aire. Y aquí lo vas a aprender, que es totalmente sencillo. Se selecciona el rango de la tabla o base de datos que vas a convertir la tabla, ¿no? Le haces clic a tabla y acá automáticamente te da el rango que has seleccionado y automáticamente aparece esta opción activada, donde tú indicas que la primera fila de esa selección es los encabezados de la tabla, ¿no? Aceptamos y listo. Automáticamente cambia algunos aspectos, aparecen unos botones en la tabla, ¿ya? Aparecen unos botones en la tabla y puedes escoger algunos estilos aquí. Acá hay algunos estilos, ya que podemos trabajarlo de esta manera. O en todo caso también puedes seleccionar y tú mismo darle su colorcito por acá a tu tablita. ¿Bien? Ahí está. Ahora, ¿cómo la tabla da nombre a la tabla, a este conjunto? Mira, tú seleccionas y acá arriba dice, aquí dice herramientas de tabla, dice, ¿no? Y acá dice diseño. Y acá encontramos el nombre de la tabla, mira, ¿no? Y acá se le da el nombre. Voy a darle, por ejemplo, notas. Notas se va a llamar, ¿no? Notas. Se presiona Enter y ya está con nombre esta tabla. Cada vez que selecciono, debe decir acá notas. Y acá, si tú quieres cambiarle el nombre de la tabla, aquí dices cambiar, perdón, si quieres cambiar el tamaño de la tabla, acá tú puedes cambiar el tamaño y si quieres cambiarle el nombre, acá se le puede cambiar nombre a la tabla también. ¿Jóvenes? Pero también le dan nombre al rango, mira, si tú seleccionas acá, acá también dice notas, mira. Cuadro de nombres, ¿ya? A ver, repito, si tú seleccionas todo,
tiene nombre la tabla, notas. Si tú seleccionas solo los registros, tiene un nombre de rango, notas también. ¿Ves? Las dos cosas le da cuando tú conviertes a tabla un conjunto de rangos, ¿no? Ahora, ¿cuál es el beneficio de las tablas? ¿Cuál es el beneficio de trabajar con la tabla? El beneficio es el siguiente, mira. Vamos a colocar algunas notas. Ya está. Y vamos a hacer la fórmula. La fórmula lo voy a hacer un promedio convencional sin usar función, ¿ya? O de repente usando función también lo puedes hacer, pero voy a hacerlo sin usar función y sacar el promedio. Para sacar el promedio, normalmente tendríamos que abrir un paréntesis y seleccionar las celdas de las notas, ¿sí? ¿Ya? Vamos a colocar el igual, abrimos un paréntesis y seleccionamos la nota. Y sale de una manera diferente, mira, y sale arroba nota 1 sale, y sale con corchetes, ¿ya? No sale convencionalmente como, normalmente, ¿qué tendría que salir? C5, para los que han llevado Excel, sale C5, C5 es C y 5 acá, ¿no? Pero cuando tú lo conviertes a tabla, sale arroba, nota, entre corchetes, nota 1, que es el nombre de este campo. Los títulos de la tabla se les conoce como campos también, ¿ya? O como encabezados también se le conoce. Sale nota 1, ¿no? Más, si yo selecciono la otra nota, sale arroba nota 2, más arroba nota 3, cerramos paréntesis, entre 3. Así sería el promedio. La fórmula lo puedes observar aquí y arriba también acá, en la barra de fórmulas. ¿No? Pero ya te vas dando cuenta que es diferente, no es como normalmente sale el nombre de la celda ahí, es diferente. Presiono Enter y sale el promedio. Y automáticamente, jóvenes, a todo lo declarado como tabla ya tiene la fórmula, ya, mira. Por eso es que sale 0. ¿Por qué? Porque ya todo tiene la fórmula. Si nosotros observamos, si nosotros observamos todas estas celdas, mira, acá arriba, ya tiene la misma fórmula. ¿Ve? La misma fórmula tiene. Ya tiene la misma fórmula, mira. ¿Ve? Acá, acá, acá. Observa acá arriba la barra de fórmulas. Todos tienen la misma fórmula. ¿Ve? No necesitamos copiar nada. No necesitamos copiar nada. Todo ya automáticamente se rellena de la misma fórmula toda tu tabla. De tal manera que lo único que tú tendrías que hacer es vaciar datos, en este caso agregar las notas, así. Y automáticamente ya se ha calculado. Mira, si tú te fijas, ya se va calculando las notas, ¿ves? Así, automáticamente. Ahí está. Y listo. ¿Bien? A diferencia de un cuadro convencional, aquí está el otro, ¿no? El otro lado, la diferencia, que tengo que demostrártelo. A diferencia de un cuadro convencional o normal o común en Excel, es que al hacer tu fórmula, lo voy a hacer igual y voy a abrir mi paréntesis. Como no es tabla, sale así, pues no como normalmente ustedes conocen, I5 más J5 más K5 entre 3, ¿no? Así sería. Así sería, joven. Enter, ¿no? Y sale el promedio normal. Eso también es, como se puede decir, se utiliza, se trabaja de esta manera en Excel. ¿Ya? Pero si te das cuenta, las fórmulas no se han copiado. En cambio, en tabla, apenas hice la primera fórmula, automáticamente todo se hizo fórmula y cuando vacié los datos, automáticamente se calculó todo ya, ¿no? Lo que convencionalmente no es así. Por ejemplo, acá voy a poner 12, 10,
10 y no sale en la fórmula, ¿no? Acá es 10, 10, 10. Vamos a hacer rápidamente. 15, 15, 16. Así. 14, 14, 14. 12, 12, 12. 13, 12, 12. Aquí, y convencionalmente, lo que tú tendrías que hacer es, ¿no? Los que ya saben Excel, es buscar esta crucecita negra y copiar, ¿no? Copiar así. Y ahí sí ya tenemos resultado para todos. Eso es la diferencia, una de las diferencias. ¿Ya? Esa es una de las diferencias, que tú copias automáticamente. Ahora, otra diferencia es cuando tú trabajas con tabla, con un rango declarado como tabla, es esto. Que si yo quisiera incorporarle o cambiarle de fórmula, si yo quisiera cambiarle de fórmula, por ejemplo, voy a cambiarle de fórmula, ya no lo voy a hacer así como lo he hecho acá, ¿no? Sumando y dividiendo, ahora voy a utilizar la función. Entonces yo coloco igual promedio, mira, y selecciono el rango que voy a sacarle las notas, ¿no? Así. Ustedes eso ya saben, los que han llevado Excel, los que tienen conocimiento ya de computación, por ahí conocen algo de Excel, es así. La función promedio es una función que te permite calcular promedios y lo que nosotros tenemos que darle a la función después del paréntesis es los datos. En este caso los datos son así, desde la nota 1 hasta la nota 3. Y sale de esta manera, bueno, y cerramos con paréntesis. Mira, estoy borrando el primer cálculo y lo estoy haciendo ahora con función. Va a salir lo mismo, pero lo que quiero que veas es lo siguiente. Presiono Enter y automáticamente, jóvenes, las otras fórmulas ya cambiaron también, mira. Voy a bajar acá, a esta celda, la siguiente, y vas a ver acá que ya tiene la función promedio, mira. La de acá también tiene función promedio, acá también promedio, todo ya es igual, mira. Automáticamente se actualiza y cambia, ¿no? Lo que convencionalmente, si yo cambiara la primerita, igual promedio, y selecciono, así, presiono Enter, el resto no cambia, jóvenes, sigue siendo, miren, ve, la misma fórmula, ve. ¿Qué tendría que hacer para que todo sea ya como el primero? Tendría que copiar nuevamente, así. Y ahí sí ya todos van a tener la misma fórmula, ¿ven? Esa es una de las diferencias también. Ahora, si yo le agrego por ejemplo, a esta fórmula de la tabla, yo le agrego una función más, por ejemplo, le voy a agregar redondear acá, redondear para poder redondear los promedios y no salgan con los decimales, coloco redondear, abro paréntesis y al final coloco coma 0. Así. Yo modifico la primera fórmula, jóvenes, todo se va a modificar y te vas a dar cuenta, mira. Ya puse redondear, abrí mi paréntesis y al final de promedio coloco coma 0, o sea, lo estoy redondeando a 0 decimales. La función redondear redondea. Presiono Enter y mira, automáticamente todo ya redondeó, sin necesidad de copiar. Y todos tienen la misma fórmula, mira. Ve, tiene redondear, ahora ya tiene redondear, también tiene redondear, también tiene redondear y así. Si es que yo lo hago convencionalmente, tendríamos que, por ejemplo, acá también lo voy a modificar, le voy a colocar redondear acá, abro mi paréntesis y al final coloco coma 0. Lo mismo del otro, ¿no? Así, presiono Enter, sale, pero el resto no, el resto sigue siendo sin redondear, ¿no? Lo que tendrías que hacer acá es copiar, así, copiar, ¿ya? Ahora, lo bueno de la tabla también es que si nosotros queremos agregar, si nosotros queremos agregar más registros, ¿no? Más alumnos, miren, por ejemplo, voy a agregar al alumno aquí, a María, y le coloco sus notas. Miren,
automáticamente el formato del cuadro también va avanzando y la fórmula va avanzando. Mira. Voy a colocar otro. Miren, automáticamente todo va calculando. Si así puedo ir escribiendo, agregando y todo va calculando automáticamente. ¿No? Acá también va a pasar esto, las nuevas versiones de Excel, esto ha mejorado. Acá, por ejemplo, vamos a colocar también el mismo, así, y coloco sus notas, que es 16, 16, 18. Miren, automáticamente también ya lo copió. Ve. Eso también ha mejorado el Excel en esta parte convencional, pero en el caso del formato, sí, no, nosotros hay que hacerlo nuevamente. Ricardo. Ya está, salió, ¿eh? Pero nosotros ya tendríamos que corregir el formato, seleccionar y aplicarle nuevamente el borde. Bien, ahora, hay una diferencia también muy importante, que es la siguiente. Mira, de acá también te vas a dar cuenta. Por ejemplo, si yo trabajo en otra hoja y voy a una estadística, vamos a colocar acá, estadística, y vamos a colocar promedio general, puntaje general, número de aprobados y número de desaprobados. Los que no han llevado Excel, por ahí alguien no tiene muchos conocimientos en Excel y no entienden muy bien estas formas, voy a tratar de explicarles, pero no se preocupen porque eso ya lo van a aprender cuando lleguen al curso de Excel, ¿no? A los que ya han llevado ya me van a entender más esto. Vamos a hacerle los bordes acá. Esto lo voy a copiar para compararlo acá con la otra tabla, ¿no? Esta es la estadística para una tabla y este es para la tabla, y este es para la tabla que no es tabla, que es rango nada más, ¿no? Entonces aquí yo hago lo siguiente, mira, promedio general igual promedio. El promedio general, te explico, para que puedas entender, es el promedio de todas estas notas de acá, que estoy sombreando o seleccionando. Es el promedio para todas estas notas. ¿Ya? Así. Es el promedio para todas estas notas. Ese sería el promedio general. Es todo el promedio de todas esas notas. Voy a sacarle el promedio general para todas estas notas. Entonces sería así. Igual promedio. ¿Cómo se llama la tabla? La tabla se llama notas, ¿no? Mira, el Excel mismo ahí lo muestra como una tablita así. Notas. Ya está, ahí sale. ¿Ya? Pero yo quiero trabajar, bueno, esa es la tabla, pero yo solo quiero trabajar con la columna de los promedios. Te dije, ¿no? Que quiero solo el rango de los promedios. Entonces, entre corchetes se coloca, abres un corchete y el mismo Excel te da todos los campos o cabecera de la tabla notas. Mira, acá te da nombre, nota 1, nota 2, nota 3 y promedio. Quiero sacarle el promedio de esta columna, de estos promedios que tengo acá. Entonces ahí, doble clic y cierro mi corchete. Y cierro la función. ¿No? Ahí está, miren. Así sería. De esa forma se trabaja con tablas. Se coloca el nombre de la tabla y entre corchetes la columna que vas a trabajar. ¿No? Y se presiona Enter. Y mira, 13 sale el promedio, casi 14. Entonces, ahora lo voy a hacer de la forma convencional. De la forma convencional es promedio, y acá es donde me voy a trabar. ¿Por qué? Porque no sé si lo hago con nombre de rango o lo hago con referencia externa. Lo voy a hacer con referencia externa, ¿ya? Lo voy a hacer con referencia externa. Entonces, cuando lo quieres hacer con referencia externa, lo primero que tienes que hacer es saber qué rango es el que vas a trabajar.
saber qué rango es el que vas a trabajar. ¿Ya? Repito, mira. Y cuando lo haces con tabla, uno ya sabe que se llama notas y ya sabe que la columna se llama promedio. Es fácil de recordarlo. Pero cuando vas a trabajar con rangos o con referencia externa, tienes que ver cuál es el rango que vas a trabajar. A ver, y lo tengo que apuntar. Es L5, L13. Entonces yo lo anoto en un papel, por si acaso, ¿no? Lo voy a anotar por acá. Ya está. Entonces sería de esta manera. Miren la diferencia. Tendrías que hacerlo así. Igual promedio. Referencia externa es que tú coloques el nombre de la hoja. En este caso la hoja se llama tabla. Así. La referencia es así. Así. Colocas el nombre de la hoja donde vas a usar el rango. Signo de admiración. Y ahí colocas L5, 2 puntos, L3. Así sería. Esa es la forma convencional. Si trabajas con rangos de otra hoja, tienes que colocar el nombre de la tabla, el nombre de la hoja, perdón, que se llama tabla. ¿Ya? Apague su micro, por favor. Ahí en mi casa normal, Dan. Apague su micro si está en un lugar donde... ¿no? Y el signo de admiración y el rango que vamos a usar. Presionamos Enter y sale igual, mira, ¿ven? Acá esta fórmula es con tabla, con un rango declarado como tabla, y hay que entenderlo. Yo supongo que estás que lo entiendes. ¿Notas qué cosa es? La tabla que se ha declarado, el rango que se ha declarado como tabla, y promedio, que está entre corchetes, es la columna o el campo de esa tabla que se llama promedio. Es esto, mira. Esto. Es esto. Se está usando la tabla que se llama notas, ahí está arriba, miren mi mouse, y se está usando este rango de esta columna o de este campo llamado promedio. Eso es, ¿ya? Eso es. En cambio, en la forma convencional se puede utilizar nombre de rango o la referencia externa. Si usas referencia externa, tienes que colocar el nombre de la hoja y el rango que vas a usar. ¿Ya? Esa es una de las diferencias ahí. Ahora, en el caso del puntaje general, sería, lo voy a hacer un poco más rápido. Entonces ahí lo puedo Suma, por favor, con plan. Pues voy a hacer eso. sus micros. Si no, voy a tener que sacarlos del... Comparte, nomás. No con eso, no con el papel higiénico. Bueno, les avisé. Bien, jóvenes. Puntaje general. El puntaje general es la suma de los promedios y es un ejemplo más de cómo se utiliza tablas. Se coloca el nombre de la tabla que se llama notas, ¿no? Luego se abre corchete y notas, ¿no? Por eso que no salió nada, notas, ahí está. Y se abre corchete y se utiliza el campo, la columna que voy a aplicar. Y listo, se cierra corchetes, se cierra paréntesis. Y listo, 123, ¿no? De esa manera. Ahora, en los aprobados se utiliza la función para contar, ¿así? Estoy haciendo esto porque ahorita te voy a enseñar otra de los beneficios de la tabla. Contar puntos sí, se utiliza para poder contar. ¿Y dónde vamos a contar? En notas. Notas. ¿Qué columna, dónde, cuál es el rango donde tiene que ir a contar? Bueno, promedios, que es este de acá. Cierro mi corchete. Coma, ¿y cuál es el criterio? Mayor a 10. Son los aprobados, así sería, ¿ya? Los que han llevado Excel ya conocen la función contar sí. Los que no han llevado Excel, bueno, estoy tratando de explicarles y ya luego van a aprender todo esto, no es difícil, ¿no? Entonces sería así. ¿Cuántos aprobados hay? 8. Vamos a hacer desaprobados. Igual, contar puntos sí. ¿Cómo se llama la tabla? Notas. ¿Cómo se llama donde voy a ir a contar? En promedio. Ahí está. Cerramos.
coma, estoy en contar sí, pues contar sí te pide rango donde viene a contar y luego te pide el criterio. El criterio sería menor a 11 para sacarlo desaprobado. Listo, sale 1. 9 registros debe haber, vamos a ver si es verdad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, está bien. ¿Cuántos aprobados hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y un desaprobado. Está correcto, sale bien. Ahora, acá lo voy a hacer rápido, ¿ya? En el caso convencional tendrías que hacer así, contar puntos sí, ¿no? Y como es un rango de una referencia externa, el nombre de la tabla se llama tabla también, así, tabla, aquí el nombre de la hoja, este de acá, signo de admiración y el rango es L5, dos puntos, L13, coma y entre comillas mayor a 10, así sería, de forma convencional, normal, sin utilizar tablas, ¿no? O sin declarar un rango como tabla. Ahí está, salió 8 también, y acá, contar puntos sí, voy a terminarlo rápidamente y luego continuamos. Me queda un minuto, casi 2 minutos, jóvenes. Al toque en 5 minutos es una de receso y al toque nos conectamos para continuar con esta explicación de lo que es una tabla y luego ya entramos a lo que es una tabla dinámica. A lo que es una tabla dinámica. ¿Eh? Entonces acá colocamos tabla, el nombre de la hoja, signo de admiración, L5, dos puntos, L13. Así sería. Coma y entre comillas menor a 11. Y va a salir también 1. Ahí está. ¿Bien? Esa es la diferencia, ¿no? Las fórmulas trabajan diferentes cuando trabajas con tabla. Ahí te estoy demostrando. No solo con estas funciones, con cualquiera de las funciones que se pueda trabajar. En la siguiente reunión te voy a demostrar una de las ventajas de trabajar con tabla y ahí pasamos rápidamente a lo que son tablas dinámicas, ¿ya? Entonces regresamos, jóvenes, 5 minutos de receso nada más y estamos regresando con el seminario.